Cuando incendié la pensión donde mi madre me vendió a hombres por años, supe que no solo estaba destruyendo un lugar, sino salvando a mi hermana de un destino que aún me persigue. Mi voz tiembla un poco al empezar, aunque han pasado más de 60 años desde que escapé de aquel infierno en Porangatu. Mi nombre es Edinalba Cordeiro dos Santos, pero aquí en Aracelípolis todos me llaman Doña Niva. Tengo 83 años. Vivo en una casa sencilla pero ordenada, con mis plantas en el patio y mis paños de crochet en la mesa. Mi cabello blanco, siempre recogido en un moño, y mis uñas pintadas de rojo oscuro son mi pequeña rebeldía. En mi bolsillo llevo un pañuelo con las iniciales JC, el único recuerdo de mi hermana Josilda, a quien juré proteger. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber hasta dónde llega mi voz. Esa noche, cuando las llamas devoraron la pensión Beira Río, no solo destruí el lugar donde mi infancia fue arrancada, salvé a Josilda, mi hermana de 7 años, de las manos de mi madre, Cleite, y su esposo, Osmar. Durante años, desde que tenía 10, mi madre me obligó a complacer a los clientes de la pensión, hombres que pagaban por abusar de una niña mientras ella supervisaba, enseñándome con su propio cuerpo cómo hacerlo bien. Aquellos recuerdos, grabados en mi alma como cicatrices, me persiguen aún hoy, pero también me dieron la fuerza para planear mi fuga, para proteger a Josilda, para buscar justicia años después. ¿Fui demasiado lejos al quemar ese lugar? Tal vez. Pero cuando tu propia madre te vende como mercancía, aprendes que algunas decisiones no se toman con el corazón, sino con el instinto de supervivencia. Nací en 1942 en Porangatu, Goiás, en una ciudad pequeña junto a una carretera polvorienta donde los camiones rugían día y noche. Mis padres, Josmar y Cleide, regentaban la pensión Beira Río, un lugar estratégico para viajeros. Mi padre, un camionero alto y de bigote cuidado, era un hombre bueno, de manos callosas pero cariñosas. Me llevaba en hombros a recoger guayabas, me enseñaba a pescar en el río Canabrava, tocaba el violín en la veranda mientras mamá y yo cantábamos. Yo soñaba con ser maestra, con tener mi propia escuela, pero todo cambió cuando tenía 8 años. Papá enfermó de los pulmones, una tos con sangre que lo consumió en meses. En su lecho de muerte, me tomó la mano y susurró: «Cuida de tu madre y de Josilda Niva». Prometí, sin entender el peso de esas palabras. Tras la muerte de papá, mamá cambió. Sus ojos perdieron el brillo, su risa se apagó. La pensión se volvió un peso que ella sola no podía llevar. Entonces llegó Osmar, un comerciante de unos 40 años que se hospedó una semana y conquistó a mamá con regalos y promesas. En 6 meses se casó con ella y se convirtió en el nuevo dueño de la pensión. Al principio parecía un salvador. Arregló el tejado, pintó las paredes, trajo más clientes. A mí me compraba cintas para el cabello, a Josilda le regalaba muñecas de trapo. Pero pronto su mirada cambió. Me observaba demasiado cuando barría o lavaba la ropa, con un brillo que me hacía estremecer.
Estás creciendo, Niva, decía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mamá también empezó a mirarme diferente, examinando mi cuerpo como si fuera una mercancía. Ya estás desarrollándote, hija, comentó una vez, tocándome de una manera que me dio vergüenza. No entendía qué pasaba, pero sentía que algo estaba mal. Una noche escuché a Osmar y mamá hablando en su cuarto. «La niña ya está lista, Cleide», dijo él. «Los hombres pagan más por una de su edad». Mamá dudó, pero no por mucho. «Si ella habla, tenemos la escuela», dijo. Osmar rió. «La sacamos de la escuela. Nadie va a sospechar». Mi corazón se detuvo. Estaban planeando venderme, como si fuera un producto más de la pensión. Días después, mamá me llamó a su cuarto. «Niva, tienes que ayudar con los negocios», dijo con una frialdad que no reconocí. «Los hombres pagan bien por compañía y yo te enseñaré cómo hacerlo». Intenté protestar, pero un bofetón me silenció. «No seas ingrata», gruñó. «Esto es por tu bien y tu familia. Si no colaboras, ¿cómo vamos a mantener esta pensión?». Mi voz se quebró al intentar responder, pero el miedo y la vergüenza me silenciaron. A mis 83 años, sentada en mi casa en Aracelípolis, con el pañuelo de Josilda en el bolsillo y el peso de aquellos recuerdos en mi alma, te cuento cómo sobreviví a ese infierno, planeando una fuga que no solo me salvaría a mí, sino también a mi hermana. Mi nombre es Edinalva Cordeiro dos Santos, y esta es la historia de cómo aprendí a resistir en un mundo que me quería destruir. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje. Esa primera noche, cuando mamá me llevó al cuarto trasero y me obligó a aprender con ella, fue como si mi infancia se rompiera en pedazos. Sus manos, que antes me acariciaban, ahora me guiaban con frialdad, mostrándome cómo complacer a los hombres que pagaban por mí. «Hazlo bien, Niva, o no tendremos para comer», decía, mientras yo temblaba, incapaz de entender cómo mi madre podía hacerme esto. El primer cliente fue el coronel Bento, un hombre gordo de bigote espeso y ojos pequeños, un terrateniente poderoso de la región. Mamá se quedó en el cuarto, supervisando, corrigiendo cada movimiento como si fuera una maestra de escuela. «Sonríe, Niva. Los hombres quieren una muchacha alegre», decía. Cuando terminó, me dejó sola, llorando en la cama, mientras ella contaba el dinero con una sonrisa satisfecha. «Lo hiciste bien para ser la primera vez», dijo, como si fuera un cumplido. A partir de ese día, mi vida se convirtió en una pesadilla repetitiva. De día, limpiaba la pensión, lavaba ropa, servía café a los huéspedes, fingiendo ser una niña normal. De noche, me convertía en otra cosa, un cuerpo que mamá ofrecía a los clientes como si fuera una mercancía más. Camioneros, facenderos, incluso el delegado local, todos pagaban por mí, mientras mamá y Osmar se aseguraban de que todo fuera perfecto. Si me resistía, venían los golpes, siempre en lugares donde las marcas no se vieran. «Ingrata», me gritaba mamá, «esto es por tu bien, para que no pasemos hambre». Pero yo sabía que no era por necesidad, era por codicia. La pensión prosperaba, y ellos compraban ropa nueva,
un camión, incluso tierras, con el dinero que ganaban vendiéndome. Lo que me mantuvo viva fue Josilda, mi hermana pequeña. A los 7 años, era una niña de rizos dorados y risa fácil, que aún dormía con un osito de peluche que papá le había dado. Cuando vi a mamá dándole baños extraños, tocándola de una manera que reconocí, supe que la estaban preparando para el mismo destino que yo. No dejaré que le hagas esto, pensé, aunque no lo dije en voz alta. Empecé a vigilarla, a dormir en su cuarto diciendo que tenía miedo a la oscuridad, a interrumpir esos baños con cualquier excusa. Mamá se dio cuenta y me castigó con más clientes, los peores, los que las otras mujeres de la pensión evitaban por ser demasiado violentos. Pero cada golpe, cada noche de horror alimentaba mi determinación. Excavaría y llevaría a Josilda conmigo. Entonces apareció Nerina das Dores, una mujer mayor que Osmar contrató para la cocina. Era callada, de piel oscura y ojos profundos que parecían ver más allá de las apariencias. Al principio desconfié de ella, pensando que sería como los demás, fingiendo no ver el horror. Pero Nerina era diferente. Una noche me encontró llorando en la despensa, con moratones frescos en los brazos. No dijo nada, solo sacó un frasco de aloe vera y lo aplicó en mis heridas. «Esto calmará el dolor, pequeña», susurró. Fue la primera vez que alguien me mostró bondad en ese lugar. Días después, me encontró de nuevo, sola en la cocina, y me habló en voz baja. «Sé lo que pasa aquí, Niva. No estoy ciega. Vamos a sacarte de aquí, a ti y a tu hermana, pero tenemos que ser cuidadosas». Sus palabras fueron como una luz en la oscuridad, una esperanza que no había sentido en años. Nerina y yo comenzamos a planear en secreto. Ella usaba sus salidas al mercado para contactar a su sobrina, Zuleika, en Aracelípolis, una mujer que había prometido ayudar a niñas en peligro tras perder a su propia hija en circunstancias similares. Yo, mientras tanto, observaba todo: los horarios de los clientes, las puertas sin candado, el dinero que mamá guardaba en un cajón. Empecé a esconder monedas, pequeños sobornos que los clientes me daban para no contar a tu madre. Las guardaba bajo una tabla suelta en mi cuarto, junto con comida seca y un par de zapatos resistentes que Nerina me consiguió. Cada noche, mientras Josilda dormía, planeaba nuestra fuga, sabiendo que un error podía costarnos todo. Nerina me advertía: «Osmar tiene contactos en toda la región. Si nos descubren, será peor que la muerte». El plan tomó forma lentamente. Decidimos que un incendio sería nuestra distracción, no para herir a nadie, sino para crear caos suficiente para escapar. Elegimos una noche de luna nueva, cuando la pensión estaba casi vacía. Nerina desvió querosén de las lámparas, yo robé fósforos, planeamos cada detalle, la hora, el lugar, el camino secundario por donde huiríamos. Nerina contactó a un camionero, Seu Juvenal, que nos llevaría al cruce donde pasaba el autobús a Aracelípolis. Cada paso era un riesgo, pero por Josilda estaba dispuesta a todo. La noche antes de la fuga, le mentí a un cliente habitual diciendo que necesitaba un favor para una sorpresa para mamá. Él dejó un mensaje en la ciudad vecina, despistando a cualquiera que nos buscara. Todo estaba listo, pero el miedo me consumía. ¿Y si fallábamos?
Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías encendido ese fuego sabiendo que era tu única salida? ¿Qué harías para proteger a alguien que amas? Déjame tu comentario. Dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas, y si quieres saber cómo escapamos, cómo enfrenté el pasado años después, sigue conmigo, porque la vida, como el río que corría junto a la pensión, siempre tiene más para enseñar, y yo aún tengo mucho que contar. La noche en que las llamas devoraron la pensión Beira Río, sentí que no solo quemaba un lugar, sino que liberaba a mi hermana y a mí de un infierno que aún me persigue en sueños. A mis 83 años, sentada en mi casa, en Aracelípolis, con el pañuelo de Josilda en el bolsillo y el eco de aquellos días en mi alma, te cuento cómo escapamos y cómo comencé a construir una nueva vida desde las cenizas. Mi nombre es Edinalba Cordeiro dos Santos, y esta es la historia de cómo la esperanza, aunque frágil, me dio la fuerza para seguir adelante. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. La fuga fue un torbellino de miedo y adrenalina. Esa noche de luna nueva, cuando la pensión estaba en silencio, Nerina das Dores y yo pusimos el plan en marcha. Ella puso una pizca de hierba sedante en el té de la noche, asegurándose de que todos durmieran profundamente. Yo, con el corazón latiendo como si quisiera escapar de mi pecho, derramé querosén en el depósito de bebidas entre las botellas de cachaza y las cortinas viejas. Encendí un trapo enrollado en un palo y lo lancé. Las llamas se alzaron rápido, más de lo que esperaba, con pequeñas explosiones que rompían el silencio. Por un momento me quedé hipnotizada, viendo cómo el fuego consumía el lugar que había sido mi prisión. Pero los gritos de los huéspedes y el caos que empezaba me sacaron del trance. Era hora de correr. Nerina ya estaba en la parte trasera, con Josilda en brazos, todavía adormilada. —¿Qué pasa, Niva? —preguntó mi hermana, frotándose los ojos. —Vamos a un lugar mejor, pequeña —respondí, tomando su mano. Corrimos por la carretera secundaria, un camino lleno de baches que apenas se usaba. Detrás, el resplandor de las llamas iluminaba el cielo y los gritos de mamá y Osmar llamándonos resonaban. —¡No mires atrás! —susurró Nerina, apretándome el brazo. Llevábamos un saco con comida seca, un cobertor y las monedas que había escondido. Cada paso era un riesgo, pero también una victoria. Después de 2 horas, llegamos al punto acordado, una curva cerca del matadero, donde Seu Juvenal, un camionero amigo de Nerina, nos esperaba. —Suban rápido —dijo sin hacer preguntas. Nos despedimos de Nerina con un abrazo apretado. —Vayan con Dios, pequeñas —dijo, con lágrimas en los ojos. Fue la última vez que la vi. El viaje en el camión fue largo y tenso. Josilda, acurrucada contra mí, preguntaba: —¿A dónde vamos, Niva? —A un lugar donde estaremos a salvo —respondí, rezando para que fuera verdad. Seu Juvenal nos dejó en el cruce donde pasaba el autobús a Aracelípolis con 2 billetes que Nerina había comprado. —Buena suerte —dijo, y se fue, levantando polvo. En el autobús, con Josilda dormida en mi regazo,
escuché en la radio noticias sobre un incendio en Porangatu. Pensión Beira-Río parcialmente destruida. Los dueños buscan a 2 niñas desaparecidas. Mi corazón se aceleró, pero nadie en el autobús nos miró 2 veces. Éramos solo 2 niñas pobres, invisibles para el mundo. Llegamos a Aracelípolis al amanecer, exhaustas pero libres. La casa de dona Zuleika, la sobrina de Nerina, era humilde, con un patio lleno de gallinas y un olor a pan recién hecho. Nos recibió con una sonrisa cansada pero amable. Ustedes deben ser las sobrinas de Nerina, dijo mirando a los lados para asegurarse de que nadie nos seguía. Nos dio ropa limpia, comida caliente y un colchón en el cuarto trasero. Esa noche dormí abrazada a Josilda, con el miedo aún latiendo en mi pecho. Cada ruido en la calle me hacía saltar, temiendo que Osmar o mamá aparecieran. Pero dona Zuleika nos protegió, inventando una historia para los vecinos. Éramos sus sobrinas, huérfanas tras un accidente. Poco a poco, el miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una esperanza frágil, pero real. Los primeros meses en Aracelípolis fueron duros. Dona Zuleika trabajaba como lavandera, y yo la ayudaba, fregando ropa hasta que mis manos sangraban. Josilda empezó la escuela, donde floreció rápidamente, haciendo amigos y soñando con ser doctora. Yo, a los 16, retomé mis estudios en una escuela nocturna para adultos, determinada a no dejar que mi sueño de ser maestra muriera. Trabajaba de día, estudiaba de noche y cuidaba de Josilda como si fuera mi propia hija. Nunca le conté los detalles de la pensión. Solo le dije que mamá y Osmar nos habían lastimado, que ese no era lugar para nosotras. Ella preguntaba a veces, ¿por qué nos dejaron ir, Niva? Porque no éramos felices allí, respondía, protegiendo su inocencia. Pero el pasado no me dejaba en paz. Guardaba recortes de periódicos, rumores de viajeros, cualquier noticia sobre la pensión Beira-Río. Supe que Osmar y mamá la reconstruyeron, más grande, con un bar nuevo y más habitaciones. Seguían prosperando mientras yo lavaba ropa para sobrevivir. Cada noticia alimentaba un fuego dentro de mí que, no solo de dolor, sino de justicia. Sabía que un día volvería, no para vivir, sino para exponerlos. Comencé a anotar todo en un cuaderno viejo, nombres de clientes, horarios, detalles de la pensión. Era mi archivo del horror, un recordatorio de lo que había jurado destruir. Dona Zuleika me advirtió, no vivas en el pasado, Niva. Eso no cura. Pero no podía parar. No era solo por mí, era por las niñas que seguían atrapadas allí. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías huido sabiendo que el mundo entero podía perseguirte? ¿Qué harías si supieras que el lugar que te destruyó seguía haciendo daño? Déjame tu comentario. Dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas, y si quieres saber cómo enfrenté ese pasado, cómo busqué justicia años después, sigue conmigo, porque la vida, como el río que corría junto a la pensión, siempre tiene más para enseñar, y yo aún tengo mucho que contar. El fuego que consumió la pensión Beira-Río no solo destruyó un lugar, sino que incendió en mí una chispa de justicia que nunca se apagó. A mis 83 años, sentada en mi casa en Aracelípolis,
con el pañuelo de Josilda en el bolsillo y el peso de aquellos días en mi alma, te cuento cómo los años después de la fuga me transformaron, cómo construí una vida nueva, mientras planeaba el momento de enfrentar a los responsables de mi dolor. Mi nombre es Edinalba Cordeiro dos Santos, y esta es la historia de cómo la determinación de una niña de 16 años se convirtió en una lucha que cambiaría todo. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. Los primeros años en Aracelípolis fueron una mezcla de alivio y lucha. Dona Zuleika nos acogió como si fuéramos su familia, dándonos un techo, comida y la seguridad que nunca tuvimos en Porangatu. Pero el miedo a ser encontradas me mantenía despierta por las noches. Cada ruido en la calle, cada desconocido en la puerta, me hacía pensar que Osmar o mi madre vendrían por nosotras. Josilda, con sus rizos dorados y su risa fácil, florecía en la escuela, soñando con ser doctora. Yo, a los 16, trabajaba como lavandera junto a dona Zuleika, fregando ropa hasta que mis manos sangraban, y estudiaba por las noches en una escuela para adultos. Quería ser maestra, como había soñado de niña, pero también quería proteger a Josilda, asegurarme de que nunca conociera el horror que yo viví. Nunca le conté a Josilda los detalles de la pensión. Cuando preguntaba por qué dejamos a mamá, le decía: no éramos felices allí, pequeña, ahora estamos a salvo. Ella, con su inocencia, aceptaba mis medias verdades, pero a veces me miraba con esos ojos grandes, como si supiera que había más. Yo guardaba mi archivo del horror en un cuaderno viejo, recortes de periódicos, rumores de viajeros, nombres de clientes que recordaba. Supe que la pensión Beira Río se reconstruyó, más grande, con un bar nuevo y más habitaciones. Osmar y mi madre prosperaban, mientras yo lavaba ropa para sobrevivir. Cada noticia era un puñal, pero también combustible para mi plan. Sabía que un día volvería, no para vivir, sino para exponerlos. A los 18, conseguí un empleo en una pequeña fábrica de ropa en Aracelípolis. Empecé barriendo el suelo, pero pronto mostré habilidad con la aguja. En un año ya era costurera, cosiendo vestidos que se vendían en el mercado local. El salario era bajo, pero mejor que lavar ropa y me permitió ahorrar un poco. Seguía estudiando por las noches, terminando el ensino fundamental con esfuerzo. Josilda, mientras tanto, brillaba en la escuela, siempre con las mejores notas. Voy a ser doctora, Niva, decía, con una convicción que me llenaba de orgullo. Dona Zuleika, nuestro ángel, cuidaba de ella cuando yo trabajaba, asegurándose de que nunca le faltara nada. Pero el pasado seguía susurrándome. Cada noticia sobre Porangatu, cada rumor sobre la pensión alimentaba mi determinación de buscar justicia. En 1975, a los 27 años, tomé una decisión arriesgada. Un recorte de periódico llegó a mis manos, una foto de mi madre y Osmar en la inauguración de la iglesia matriz de Porangatu, siendo felicitados por su generosidad. La hipocresía me dio náuseas.
Sabía que el dinero venía de la explotación de niñas como yo. Decidí volver a Porangatu, no para quedarme, sino para reunir pruebas. Josilda, que ya tenía 17 años y estaba preparando el vestibular para medicina, notó mi inquietud. «¿A dónde vas, Niva?», preguntó. «A resolver algo del pasado», respondí sin dar detalles. Viajé disfrazada, con el cabello teñido y gafas oscuras, hospedándome en una pensión pequeña en las afueras. Durante 3 días observé la pensión Beira Río desde lejos. Era más grande, con un letrero de hotel y un restaurante nuevo, pero los rostros eran los mismos. El coronel Bento, ahora más viejo, el delegado Juvenal con canas, y chicas jóvenes con sonrisas forzadas que reconocí como mi propio reflejo. Fue entonces cuando conocí a Enrique Tavares, un periodista del diario de Goiás que investigaba la explotación infantil en la región. Lo vi interrogando a un camionero en una cafetería y me acerqué. «Sé cosas sobre la pensión Beira Río», le dije, con el corazón acelerado. Enrique, desconfiado al principio, escuchó mi historia. Cómo mi madre me vendió, cómo escapé, cómo quería justicia. «Necesitamos pruebas concretas», dijo. «Documentos, testimonios». Juntos planeamos un ataque. Él tenía contactos en la Policía Federal, yo conocía los secretos de la pensión. Durante meses, mientras seguía trabajando y apoyando a Josilda en sus estudios, recopilé evidencias, grabaciones de exclientes, testimonios de antiguas trabajadoras, documentos que un exempleado había robado. Todo se guardaba en mi cuaderno, mi arma silenciosa. En 1979, la oportunidad llegó. Enrique me llamó. «Osmar murió de un infarto. El funeral es mañana». Era el momento perfecto. Viajé a Porangatu con una maleta llena de pruebas, grabaciones, fotos, documentos. Enrique había organizado todo: policías federales, un fiscal, periodistas. En el funeral, la iglesia estaba llena de figuras importantes, todos rindiendo homenaje al respetable Osmar. Mi madre de negro recibía condolencia con su falsa dignidad. Me acerqué al altar, con el corazón latiendo fuerte, y hablé. «Soy Edinalba Cordeiro dos Santos, y este hombre, junto con mi madre, explotó niñas en la pensión Beira Río». El caos estalló, mostré las pruebas, las grabaciones resonaron en la iglesia, y mi madre, al reconocerme, se desplomó. La justicia, por fin, comenzaba a moverse. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías arriesgado todo para buscar justicia, sabiendo que el pasado podía alcanzarte? ¿Qué harías si tu verdad pudiera destruir a los poderosos? Déjame tu comentario. Dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas. Y si quieres saber cómo enfrenté a mi madre, cómo la justicia llegó, sigue conmigo, porque la vida, como el río que corría junto a la pensión, siempre tiene más para enseñar, y yo aún tengo mucho que contar. El momento en que enfrenté a mi madre en el funeral de Osmar, con la iglesia llena de hipócritas, fue como liberar un grito que había guardado por años. A mis 83 años, sentada en mi casa en Aracelípolis, con el pañuelo de Josilda en el bolsillo y el eco de aquellas voces en mi alma, te cuento cómo la justicia comenzó a tomar forma,
aunque el camino fue más largo y doloroso de lo que imaginé. Mi nombre es Edinalba Cordeiro dos Santos, y esta es la historia de cómo mi verdad rompió el silencio de una ciudad y dio voz a las que, como yo, fueron silenciadas. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. Cuando mi voz resonó en la iglesia, mostrando las pruebas contra mi madre y Osmar, el caos se desató. Las grabaciones de los clientes, los testimonios de otras víctimas, los documentos que detallaban el dinero ganado con la explotación, todo salió a la luz. Mi madre, Cleide, intentó negarlo, gritando que era una mentirosa, una hija ingrata, pero las voces en las cintas eran inconfundibles. El coronel Bento, ahora alcalde, confesando cómo ella preparaba a las niñas. El delegado Juvenal, admitiendo que protegía el negocio. La iglesia se llenó de murmullos, algunos de indignación, otros de incredulidad. Los policías federales que Enrique había traído detuvieron a mi madre antes de que pudiera escapar. «Esto es mentira», gritó mientras la esposaban. Pero sus ojos, esos ojos fríos que me habían perseguido desde niña, mostraron por primera vez algo parecido al miedo. Los días siguientes fueron un torbellino. La prensa nacional publicó titulares: «Red de explotación infantil desmantelada en Porangatu». Las pruebas que Enrique y yo recopilamos fueron suficientes para iniciar una investigación profunda. Mi madre fue arrestada, junto con varios de los clientes más prominentes. El coronel Bento, incapaz de enfrentar la vergüenza, se quitó la vida antes del juicio. El delegado Juvenal murió en prisión, ahorcándose en su celda. Otros, como el dueño del puesto de gasolina, fueron condenados a años de cárcel. La pensión Beira Río fue clausurada, sus bienes confiscados para un fondo de apoyo a víctimas. Pero mi madre, en el juicio de 1980, mostró su verdadera cara. «Todo lo hice por mis hijas», dijo, con lágrimas falsas. «Quería darles un futuro». El juez no le creyó y fue sentenciada a 20 años. Murió en prisión 2 años después de un cáncer que se la llevó rápido. No la visité, ni fui a su funeral. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con perdón. Volví a Aracelípolis con un peso enorme saliendo de mis hombros. Por primera vez sentí que podía respirar sin miedo. Josilda, que ya estaba en su 2.º año de medicina, supo la verdad por los periódicos. «¿Por qué no me contaste, Niva?», preguntó llorando. «Porque quería que crecieras sin ese dolor», respondí. La abracé fuerte, agradecida de que ella, al menos, había escapado del horror. En los años siguientes, me concentré en reconstruir mi vida. Mi trabajo en la fábrica de ropa creció. Con el tiempo, abrí un pequeño taller de costura que se volvió conocido en Aracelípolis. Cosía vestidos para bodas, bautizos, fiestas, y cada puntada era un acto de resistencia, una forma de reclamar mi dignidad. Josilda, mientras tanto, brillaba en la universidad, estudiando psiquiatría infantil, decidida a ayudar a niños que habían sufrido como nosotras. Pero el pasado no me dejaba del todo. Los pesadillas seguían, el cuarto trasero, los ojos fríos de mi madre
las manos de los clientes. Aprendí a manejarlos, a respirar hondo, a tocar el pañuelo de Josilda y recordar que estaba libre. En 1985 empecé a asistir a un grupo de apoyo para sobrevivientes en Aracelípolis, recomendado por una vecina. Al principio resistí. Pensaba que mi justicia en el funeral había cerrado el pasado, pero escuchar a otras mujeres, sus historias de dolor y resistencia, me mostró que no estaba sola. Con la ayuda de una psicóloga, comencé a ver mi infancia no solo como una tragedia, sino como una prueba de mi fuerza. Sobreviviste, Niva, me decía, y eso es una victoria. Esas palabras me ayudaron a sanar, no del todo, pero lo suficiente para seguir adelante. Mi taller de costura prosperó y con los años contraté a otras mujeres, muchas de ellas con historias similares a la mía. Les enseñaba a coser, a manejar las máquinas, pero también a confiar en sí mismas. Una de ellas, Araceli, llegó con los ojos llenos de miedo, huyendo de un esposo violento. Vi tu historia en el periódico, doña Niva, me dijo. Si tú pudiste, yo también. La ayudé a encontrar un lugar seguro, un trabajo, y con el tiempo se convirtió en una de mis mejores costureras. Cada mujer que pasaba por mi taller era un recordatorio de que mi lucha no era solo por mí, sino por todas las que habían sido silenciadas. Josilda se graduó en medicina en 1988 con honores. Verla en su toga, sonriendo con orgullo, fue como ver un sueño cumplirse. Esto es por ti, Niva, me dijo, abrazándome. Tú me salvaste, pero yo sabía que ella también me había salvado. Su fuerza, su risa, su futuro eran mi razón para seguir. Empecé a velar en pequeños eventos comunitarios, compartiendo fragmentos de mi historia. No dejen que el silencio las consuma, les decía a las mujeres. Hablen aunque tiemblen. Cada charla era un homenaje a Josilda, a Nerina das Dores, a todas las que me ayudaron a escapar. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías enfrentado a tu madre en público, sabiendo que el mundo te juzgaría? ¿Qué harías si tu verdad pudiera salvar a otras? Déjame tu comentario. Dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas. Y si quieres saber cómo mi vida en Aracelípolis me enseñó a sanar, cómo mi taller se convirtió en un refugio, sigue conmigo. Porque la vida, como el río que corría junto a la pensión, siempre tiene más para enseñar. Y yo aún tengo mucho que contar. La justicia que busqué en el funeral de Osmar no solo destruyó la fachada de mi madre, sino que también me dio la fuerza para construir un refugio para otras mujeres. A mis 83 años, sentada en mi casa en Aracelípolis, con el pañuelo de Josilda en el bolsillo y las cicatrices de mi infancia en el alma, te cuento cómo mi taller de costura se convirtió en un faro de esperanza y cómo el pasado volvió a susurrarme con una voz que no esperaba. Mi nombre es Edinalba Cordeiro dos Santos y esta es la historia de cómo transformé el dolor en un propósito que trasciende mi vida. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. Mi taller de costura, que empezó como una forma de ganarme la vida, se convirtió en algo más grande. En los años 80, ya no era solo un lugar donde cosía vestidos, era un refugio para mujeres
que, como yo, habían enfrentado el horror y buscaban empezar de nuevo. Contraté a mujeres con historias similares. Araceli, que huyó de un esposo violento. Rosario, que escapó de una familia que la rechazaba. Ludmila, que había sido explotada en una pensión como la Beira Río. Les enseñaba a coser, a manejar las máquinas, pero también a confiar en sí mismas. No dejen que el pasado las defina, les decía. Cada puntada es un paso hacia su libertad. Mi taller se llenó de risas, de charlas, de mujeres que sanaban juntas, cosiendo vestidos que llevaban un pedazo de nuestra fuerza. Josilda, mientras tanto, florecía como psiquiatra infantil. Verla trabajar, ayudando a niños con traumas, era como ver un sueño cumplido. Tú me salvaste, Niva, me decía, pero yo sabía que ella también me había salvado. Su éxito, su risa, su vida libre eran mi victoria. En 1990 me visitó en Aracelípolis con una noticia. Se iba a estudiar un posgrado en Sao Paulo. Quiero especializarme en traumas infantiles, dijo. Por ti, por nosotras. La abracé, orgullosa, pero también con un nudo en el pecho. Sabía que no podía contarle toda la verdad sobre la pensión. No quería manchar su luz con mi oscuridad. Ve y brilla, Josilda, le dije. El mundo necesita más como tú. El grupo de apoyo en Aracelípolis seguía siendo mi ancla. Cada semana me sentaba con otras mujeres compartiendo historias, lágrimas, risas. La doctora Carla, nuestra psicóloga, me ayudó a ver mi infancia no solo como una tragedia, sino como una prueba de mi resistencia. Eres más grande que tu dolor, Niva, me decía. Empecé a hablar más en público, en iglesias, escuelas, centros comunitarios. Contaba fragmentos de mi historia, la pensión, la fuga, la justicia en el funeral. Hablen aunque tiemblen, les decía a las mujeres. Su voz es su poder. Una joven, Joana, me escuchó en una charla y me escribió: Doña Niva, tu historia me dio valor para denunciar a mi padre. Gracias. Cada carta era un recordatorio de que mi lucha no era solo mía. En 1995, una sorpresa llegó. Una mujer mayor, Dona Amelia, llamó a mi puerta. Era una antigua vecina de Porangatu, amiga de mi madre. Crecí escuchando rumores sobre la pensión Beira Río. Dijo, con la voz temblorosa, nunca supe toda la verdad, pero traje algo que tu madre me dio. Sacó una carta, escrita por Cleide, años antes de su muerte en prisión. En ella, mi madre pedía perdón, no a mí, sino a una amiga, por no haber sido fuerte. No pude proteger a mis hijas, escribió. El miedo me consumió. Lloré al leerla, no por amor, sino por la tragedia de una mujer que eligió el mal. Dona Amelia me abrazó. Hiciste bien en hablar, Niva. Tu madre no pudo, pero tú sí. Esa carta, guardada junto al pañuelo de Josilda, fue un cierre agridulce. Esa visita me dio un nuevo propósito. Decidí que mi taller no solo sería un lugar de trabajo, sino un espacio donde las mujeres pudieran sanar. Con la ayuda de Araceli,
una de mis costureras, comenzamos a organizar talleres de costura gratuitos para mujeres en situación de vulnerabilidad. Enseñábamos a coser, pero también a hablar, a compartir sus historias. El silencio no protege, les decía. Hablen y encontrarán fuerza. Los talleres crecieron y pronto recibimos apoyo de una ONG local que nos ayudó a comprar más máquinas y materiales. Mujeres de todo Aracelípolis venían, madres solteras, sobrevivientes, jóvenes que soñaban con un futuro mejor. Cada vestido que cosían era un paso hacia su independencia, un eco de mi propia lucha. Mi casa se llenó de pequeños tesoros, paños de crochet que hacía en mis ratos libres, cartas de agradecimiento, un cuadro que pinté de un río, inspirado en el Canabrava. Cada mañana tomaba café en mi patio, cuidando mis plantas y tocando el pañuelo de Josilda. Pero los pesadillas seguían. El cuarto trasero, los ojos fríos de mi madre, las manos de los clientes. En esos momentos acudí al grupo de apoyo donde la doctora Carla me ayudaba a respirar. «Estás cambiando vidas, Niva», me decía. Y lo veía en las mujeres que cosían conmigo, en las cartas que llegaban, en Josilda, que ahora salvaba niños en São Paulo. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías abierto esa carta de tu madre sabiendo que traería dolor? ¿Qué harías si tu hogar se convirtiera en un refugio para otras? Déjame tu comentario, dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas, y si quieres saber cómo mi taller creció, cómo el pasado volvió a tocar mi puerta, sigue conmigo, porque la vida, como el río que corría junto a la pensión, siempre tiene más para enseñar. Y yo aún tengo mucho que contar. El eco de mi infancia en la pensión Beira Río nunca se desvaneció del todo, pero cada puntada en mi taller, cada abrazo de una mujer que sanaba, me ayudó a transformarlo en fuerza. A mis 83 años, sentada en mi casa en Aracelípolis, con el pañuelo de Josilda en el bolsillo y las cicatrices de mi pasado en el alma, te cuento cómo mi taller se convirtió en un movimiento y cómo una sombra del pasado volvió a tocar mi puerta con una lección inesperada. Mi nombre es Edinalva Cordeiro dos Santos y esta es la historia de cómo mi lucha dio voz a otras y me enseñó a encontrar paz. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. Los talleres de costura en mi pequeño taller crecieron más de lo que imaginé. Lo que empezó como una forma de enseñar un oficio a mujeres vulnerables se convirtió en un espacio de sanación. Araceli, Rosario y Ludmila, mis primeras alumnas, no solo aprendían a coser, compartían sus historias, sus dolores, sus sueños. No dejen que el silencio las consuma, les decía. Cada puntada es un paso hacia su libertad. La ONG que nos apoyaba nos dio más máquinas, telas y un local más grande en el centro comunitario de Aracelípolis. Pronto, mujeres de toda la ciudad llegaban, madres solteras, sobrevivientes de violencia, jóvenes que querían un futuro mejor. Cada vestido que cosían era un acto de resistencia, un eco de mi propia lucha para salir del infierno de la pensión. Josilda, mientras tanto, seguía brillando en São Paulo. En 1995
regresó a Aracelípolis para una visita, ya como psiquiatra infantil reconocida. Niva, estoy ayudando a niños como nosotras, me dijo, con los ojos llenos de orgullo. Todo esto es por ti. Pero yo sabía que era por las dos. Su fuerza, su vida libre, eran mi mayor victoria. Nunca le conté toda la verdad sobre la pensión, pero ella lo sospechaba. Una noche, mientras tomábamos café en mi patio, me preguntó, ¿por qué no me contaste todo, Niva? Porque quería que crecieras sin ese peso, respondí. Tú eres mi luz, Josilda. Ella me abrazó y por un momento sentí que el pasado no podía tocarnos. El grupo de apoyo en Aracelípolis seguía siendo mi refugio. Cada semana me sentaba con otras mujeres, compartiendo historias, lágrimas, risas. La doctora Carla me ayudó a ver mi infancia no solo como una herida, sino como una prueba de mi resistencia. Eres un faro, Niva, me decía. Empecé a hablar más en público, en iglesias, escuelas, incluso en eventos organizados por la ONG. Contaba mi historia, la pensión, la fuga, el incendio, la justicia en el funeral. Hablen, aunque tiemblen, les decía a las mujeres. Su voz es su poder. Una joven, Joana, me escuchó en una charla y me escribió: Doña Niva, gracias a ti, denuncié a mi esposo. Ahora estoy libre. Cada carta era un recordatorio de que mi lucha vivía en otras. En 2000, una sorpresa llegó. Una mujer mayor, Dona Catarina, llamó a mi puerta. Era la hermana de una amiga de mi madre en Porangatu. Crecí escuchando rumores sobre la pensión Beira Río, dijo con la voz temblorosa. Mi hermana me dio esto antes de morir. Sacó una carta escrita por mi madre, Cleite, años antes de su muerte en prisión. En ella pedía perdón por no haber sido fuerte, por no haber protegido a sus hijas. El miedo me consumió, escribió. Espero que Niva encuentre paz. Lloré al leerla, no por amor, sino por la tragedia de una mujer que eligió el mal. Dona Catarina me abrazó. Hiciste bien en hablar, Niva. Tu madre no pudo, pero tú sí. Esa carta, guardada junto al pañuelo de Josilda, fue un cierre agridulce. Esa visita me dio un nuevo propósito. Decidí que mi taller debía ser más que un lugar de costura. Debía ser un espacio para empoderar. Con Araceli y Rosario comenzamos a organizar talleres no solo de costura, sino de escritura, donde las mujeres podían contar sus historias. El papel guarda lo que el silencio esconde, les decía. Las mujeres escribían cartas, diarios, poemas y los compartíamos en el grupo. Una de ellas, Ludmila, escribió un poema que me dedicó, por Niva, que cosió su alma rota. Ese poema se convirtió en el lema de nuestro taller y pronto la ONG nos ayudó a publicar un libro con las historias de las mujeres, titulado Puntadas de Libertad. No era un éxito de ventas, pero llegó a bibliotecas, centros comunitarios y a manos de mujeres que necesitaban saber que no estaban solas. Mi casa se llenó de pequeños tesoros, paños de crochet, cartas de agradecimiento, un cuadro de un río que pinté en un taller. Cada mañana tomaba café en mi patio, cuidando mis plantas,
y tocando el pañuelo de Josilda. Pero los pesadillas seguían. El cuarto trasero, los ojos fríos de mi madre, las manos de los clientes. En esos momentos acudía al grupo de apoyo, donde la doctora Carla me ayudaba a respirar. «Estás cambiando vidas, Niva», me decía. Y lo veía en las mujeres que cosían conmigo, en las cartas que llegaban, en Josilda, que ahora era una luz en São Paulo. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías abierto esa carta de tu madre sabiendo que traería dolor? ¿Qué harías si tu hogar se convirtiera en un faro para otras? Déjame tu comentario. Dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas, y si quieres saber cómo mi taller creció, cómo el pasado volvió a susurrarme, sigue conmigo, porque la vida, como el río que corría junto a la pensión, siempre tiene más para enseñar, y yo aún tengo mucho que contar. La fuerza de una voz que se niega a ser silenciada puede cambiar más vidas de lo que imaginas, incluso cuando el pasado intenta reclamarte. A mis 83 años, sentada en mi casa en Aracelípolis, con el pañuelo de Josilda en el bolsillo y las cicatrices de mi infancia grabadas en el alma, te cuento cómo mi taller se convirtió en un movimiento que trascendió mi propia historia, y como un eco del pasado me trajo una lección de perdón que no esperaba. Mi nombre es Edinalva Cordeiro dos Santos, y esta es la historia de cómo mi lucha inspiró a otras y me permitió encontrar paz en mis propios términos. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. El libro Puntadas de Libertad marcó un antes y un después. Publicado en 2000 con las histerias de las mujeres de mi taller, no solo llegó a bibliotecas locales, sino también a centros comunitarios en Goiânia, Brasilia y Recife. Cada relato, escrito con dolor y esperanza, era un testimonio de resistencia. Una de las autoras, Rosario, una madre soltera que había escapado de un esposo violento, me abrazó en el lanzamiento. «Doña Niva, este libro es como coser nuestras heridas». Supe entonces que mi taller no era solo un lugar para coser ropa, era un espacio para coser almas rotas. Las mujeres que asistían a los talleres seguían llegando, sobrevivientes, madres, jóvenes con sueños grandes. Les enseñábamos a coser, a escribir, a hablar. Su voz es su poder, les decía, y cada una encontraba fuerza en sus propias palabras. Josilda, desde São Paulo, seguía siendo mi mayor orgullo. En 2005 me visitó con una noticia. Había abierto una clínica para niños con traumas en un barrio pobre de la ciudad. «Esto es por nosotras, Niva», me dijo, «por lo que vivimos, por lo que superamos». La abracé, con lágrimas en los ojos, agradecida de que ella hubiera encontrado su propósito. Pero también me hizo una pregunta que me dejó en silencio. «¿Nunca pensaste en perdonar a mamá?» No supe qué responder. ¿Cómo perdonas a alguien que te vendió, que te robó la infancia? Algunas heridas son demasiado profundas, dije finalmente. Josilda asintió, pero sus ojos decían que ella, de alguna forma, había encontrado su propia paz. No la presioné. Cada una sana a su manera.
Los talleres crecieron y con la ayuda de la ONG abrimos una segunda sede en Goiânia en 2005. Mujeres de todo Goiás venían a aprender costura, escritura y a compartir sus historias. Una joven, Ludmila, llegó con un cuaderno lleno de poemas. Doña Niva, tú me inspiraste, me dijo, quiero escribir mi verdad. Su poema sobre el abuso que sufrió de niña se publicó en una revista local y pronto otras mujeres comenzaron a escribir. El taller se convirtió en un movimiento, no solo para sanar, sino para empoderar. En 2010 recibimos una invitación para hablar en un evento nacional en Brasilia sobre derechos de las mujeres. Subí al escenario con mi pañuelo de Josilda en el bolsillo y conté mi historia, la pensión, la fuga, la justicia. Hablen, aunque tiemblen, dije. El silencio no protege a nadie. El aplauso fue ensordecedor y sentí que Josilda, mi padre, Nerina das Dores, estaban allí conmigo. En 2015, una sorpresa llegó. Una mujer mayor, Dona Elena, llamó a mi puerta. Era la sobrina de una vecina de Porangatu que había conocido a mi madre. Mi tía me dio esto antes de morir, dijo, entregándome una carta. Era de mi madre, escrita en prisión poco antes de su muerte. Niva, no espero tu perdón, escribió. Solo quiero que sepas que te amé, aunque no supe cómo. Lloré al leerla, no por amor, sino por la tragedia de una mujer que eligió el mal. Dona Elena me abrazó. Hiciste bien en hablar, Niva. Tu madre no pudo, pero tú rompiste el silencio. Esa carta, guardada junto al pañuelo de Josilda, no sanó la herida, pero me dio una paz agridulce. No podía perdonar, pero entendía que mi madre también había sido víctima de su propio dolor. Esa visita me inspiró a hacer más. Con Araceli y Ludmila decidimos crear un archivo en el taller, un lugar donde las mujeres pudieran guardar sus historias, anónimas o no. Cartas, poemas, diarios llegaban de todo Goiás, incluso de São Paulo y Recife. Una de ellas, escrita por una anciana llamada Rosario, contaba cómo había escapado de una pensión similar en los años 60. Tu historia me dio valor para escribir, doña Niva, decía. El archivo se convirtió en un testimonio vivo de resistencia, un legado que crecería más allá de mí. Mi casa se llenó de pequeños tesoros, paños de crochet, cartas de agradecimiento, un cuadro de un río que pinté en un taller. Cada mañana tomaba café en mi patio, cuidando mis plantas y tocando el pañuelo de Josilda, sintiendo que mi vida, con todas sus cicatrices, era un regalo. Pero los pesadillas seguían. El cuarto trasero, los ojos fríos de mi madre, las manos de los clientes. En esos momentos acudía al grupo de apoyo donde la doctora Carla me ayudaba a respirar. Estás cambiando vidas, Niva, me decía. Y lo veía en las mujeres que cosían conmigo, en las cartas que llegaban, en Josilda que salvaba niños en São Paulo. Mi salud comenzaba a flaquear. Las rodillas me dolían más, las manos temblaban al coser, pero mi espíritu estaba fuerte, impulsado por el taller, el archivo, las mujeres que conocí. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas.
¿Habrías abierto esa carta de tu madre sabiendo que traería dolor? ¿Qué harías si tu historia inspirara un archivo de voces? Déjame tu comentario, dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas, y si quieres saber cómo mi taller se convirtió en un faro nacional, cómo el pasado me trajo una última lección, sigue conmigo. Porque la vida, como el río que corría junto a la pensión, siempre tiene más para enseñar, y yo aún tengo mucho que contar. El eco de mi lucha en la pensión Beira Río se convirtió en un grito que resonó más allá de Aracelípolis, uniendo voces que el silencio había intentado apagar. A mis 83 años, sentada en mi casa en Aracelípolis, con el pañuelo de Josilda en el bolsillo y las cicatrices de mi infancia grabadas en el alma, te cuento cómo mi taller se transformó en un faro para mujeres de todo Brasil y cómo una última carta del pasado me enseñó a encontrar paz en mi propia historia. Mi nombre es Edinalva Cordeiro dos Santos y esta es la historia de cómo mi verdad inspiró un movimiento que trasciende mi vida. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. El archivo de historias en el taller creció más de lo que imaginé. En 2015, con la ayuda de Araceli y Ludmila, lo llevamos a una plataforma en línea, permitiendo que mujeres de todo Brasil compartieran sus relatos de forma anónima. Cartas, poemas, grabaciones llegaban de Recife, Salvador, Porto Alegre, incluso de pequeñas ciudades del interior. Una de esas historias vino de una mujer llamada Rosario de Belén, que escribió sobre el abuso que sufrió de niña en una pensión como la Beira Río. Tu historia me dio valor para escribir, doña Niva, decía. Quiero que mi verdad ayude a otras. Su relato, junto con cientos de otros, se convirtió en un testimonio vivo de resistencia, un legado que viviría más allá de mí. El archivo, alojado en la página de la ONG, se volvió un refugio digital para mujeres que necesitaban ser escuchadas. Los talleres de costura y escritura también crecieron. En 2016 abrimos una tercera sede en Recife y mujeres de todo el Nordeste comenzaron a asistir. Enseñábamos a coser, a escribir, pero sobre todo a hablar. El silencio no protege, les decía. Hablen, aunque tiemblen. Una joven, Juana, llegó a un taller con un cuaderno lleno de poemas. Doña Niva, tú me inspiraste, me dijo. Su poema sobre el abuso que sufrió de su tío se publicó en un periódico local y pronto otras mujeres comenzaron a compartir sus historias. El taller se convirtió en un movimiento nacional y en 2017 recibimos una invitación para hablar en un congreso sobre derechos de las mujeres en São Paulo. Subí al escenario con mi pañuelo de Josilda en el bolsillo y conté mi historia, la pensión, la fuga, la justicia. Su voz es su poder, dije. El aplauso fue ensordecedor, y sentí que Josilda, mi padre, Nerina das Dores, estaban allí conmigo. Josilda seguía siendo mi mayor orgullo. En 2018 me visitó en Aracelípolis, ahora como una psiquiatra reconocida que dirigía una clínica para niños con traumas en São Paulo. Niva, estoy salvando vidas por ti, me dijo.
abrazándome, pero también me hizo una pregunta que me dejó en silencio. ¿Alguna vez pensaste en perdonar a mamá? No sé cómo, respondí con la voz rota. Algunas heridas son demasiado profundas. Josilda asintió, pero sus ojos decían que ella había encontrado su propia paz. No la presioné. Cada una sana a su manera. Su clínica, su trabajo con niños, era su forma de romper el ciclo de dolor que nuestra madre había perpetuado. Verla brillar era mi victoria, un recordatorio de que mi fuga no solo nos salvó a nosotras, sino a las vidas que ella tocaba. En 2020, Leveinse, una sorpresa llegó. Una mujer joven, Catarina, asistió a un taller en Aracelípolis. Era nieta de una vecina de Porangatu que había conocido a mi madre. Mi abuela hablaba de Cleide con cariño, me dijo. Siempre decía que quería salvarte, pero no sabía cómo. Trajo una caja con objetos, una partitura de piano que mi madre tocaba, un dibujo que hice de niña, una carta inacabada, donde mi madre escribía sobre su amor por nosotras. Niva, si lees esto, espero que seas libre, decía. Lloré al verlo, no por amor, sino por la tragedia de una mujer atrapada por su propio miedo. Catarina se quedó horas hablando conmigo y su visita me inspiró a hacer más. Quería que el archivo incluyera no solo historias de víctimas, sino también de familias que, como mi madre, habían vivido en el silencio. Con la ayuda de Araceli, creamos un espacio en el archivo para relatos de familiares, enseñándoles a reconocer señales de abuso y a apoyar a las víctimas. El silencio no protege a nadie, les decía. Los talleres se llenaron de mujeres y hombres, jóvenes y mayores, compartiendo historias de culpa, miedo, redención. Una madre, Dona Rosario, me abrazó después de un taller. Gracias, Niva. Ahora sé cómo ayudar a mi hija. Mi casa se llenó de tesoros, paños de crochet, cartas de agradecimiento, un cuadro de un río que pinté. Cada mañana tomaba café en mi patio, cuidando mis plantas y tocando el pañuelo de Josilda, sintiendo que mi vida, con todas sus cicatrices, era un regalo. Pero los pesadillas seguían. El cuarto trasero, los ojos fríos de mi madre, las manos de los clientes. En esos momentos, acudí al grupo de apoyo donde la doctora Carla me ayudaba a respirar. Estás cambiando vidas, Niva, me decía. Y lo veía en las mujeres que cosían conmigo, en las cartas que llegaban, en Josilda, que salvaba niños en Sao Paulo. Mi salud flaqueaba, las rodillas dolían más, las manos temblaban al coser, pero mi espíritu estaba fuerte, impulsado por el taller, el archivo, las mujeres que conocí. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías abierto esa caja de recuerdos sabiendo que traería dolor? ¿Qué harías si tu historia inspirara un movimiento nacional? Déjame tu comentario, dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas, y si quieres saber cómo mi archivo creció, cómo el pasado me trajo una última lección, sigue conmigo. Porque la vida, como el río que corría junto a Tesa la Pensió, siempre tiene más para enseñar. Y yo aún tengo mucho que contar. El pasado, como un río que nunca se detiene, siempre encuentra un camino para alcanzarte, incluso cuando crees
que has construido un nuevo hogar. A mis 83 años, sentada en mi casa, en Aracelípolis, con el pañuelo de Josilda en el bolsillo y las cicatrices de mi infancia grabadas en el alma, te cuento cómo una carta final cerró un círculo que no sabía que estaba abierto y cómo mi lucha se convirtió en un legado que trasciende mi vida. Mi nombre es Edinalba Cordeiro dos Santos y esta es la historia de cómo mi verdad inspiró un movimiento que dio voz a las silenciadas. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. En 2020, una carta inesperada llegó a mi puerta. Era de una mujer llamada Dona Eliana, prima lejana de mi madre, alguien que apenas recordaba de mi infancia en Porangatu. Niva, leí sobre tu taller en un periódico, escribió. Necesito contarte algo antes de irme de este mundo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Otra sombra del pasado? La invité a mi casa y cuando llegó era una anciana frágil, con el cabello blanco y los ojos cargados de tristeza. Conocí a tu madre, Cleide, cuando éramos jóvenes, dijo sentada en mi sala con una taza de café temblando en sus manos. Ella me confesó una vez que temía por ti y por Josilda, pero no sabía cómo salvarlas. Antes de morir, me pidió que te diera esto. Sacó una pequeña caja de madera, no muy diferente a las que usábamos en la pensión, con una carta dentro. La carta era de mi madre, escrita en prisión poco antes de su muerte. Niva, no espero tu perdón, decía. Solo quiero que sepas que te amé, aunque no supe cómo. Eres más fuerte que yo. Lloré al leerla, no por amor, sino por la tragedia de una mujer que eligió el mal, atrapada por su propio miedo. Dona Eliana me miró con lágrimas en los ojos. No pude hacer nada entonces, dijo, pero ahora, al verte, sé que tu madre estaría orgullosa. Ese encuentro me dio una paz que no sabía que necesitaba, un cierre para las heridas que aún sangraban. No podía perdonar a mi madre, pero entendía que ella también había sido víctima de su tiempo, de su dolor. Guardé la carta junto al pañuelo de Josilda, un nuevo pedazo de mi historia que no pesaba, sino que aliviaba. Esa carta me inspiró a hacer más por el archivo de historias. Con Araceli y Ludmila ampliamos la plataforma en línea, permitiendo que mujeres de todo Brasil compartieran sus relatos. El archivo creció con historias de Recife, Salvador, Fortaleza, incluso de pequeñas ciudades del interior. Una de ellas, escrita por una joven llamada Joana, hablaba del abuso que sufrió de niña. Tu historia me dio valor para escribir, doña Niva, decía. Quiero que mi verdad ayude a otras. Su relato, junto con cientos de otros, se convirtió en un testimonio vivo de resistencia. El archivo, alojado en la página de la ONG, se volvió un refugio digital para mujeres que necesitaban ser escuchadas, un legado que crecería más allá de mí. Los talleres de costura y escritura seguían creciendo. En 2021 abrimos una cuarta sede en Salvador y mujeres de todo el Nordeste asistían. Enseñábamos a coser, a escribir, pero sobre todo a hablar. El silencio no protege a nadie.
les decía. En cada taller compartía mi historia, la pensión, la fuga, la justicia. Mujeres de todas las edades me abrazaban después, contándome sus propios dolores. Una joven, Rosario, me dijo: «Doña Niva, gracias a ti, denuncié a mi padrastro. Ahora estoy libre». Esas palabras eran un regalo, un eco de la promesa que hice a Josilda de protegerla, de romper el ciclo de dolor que nuestra madre perpetuó. Mi vida en Aracelípolis estaba llena de pequeños rituales que me daban paz. Cada mañana tomaba café en mi patio, cuidando mis plantas y tocando el pañuelo de Josilda. Pintaba cuadros, escribía poesía, reía con Catarina y Marta, mis amigas de siempre, en nuestras salidas a la cafetería. Pero mi salud flaqueaba, las rodillas dolían más, las manos temblaban al coser y los médicos hablaban de un corazón cansado. «Tienes que descansar, Niva», me decía Araceli, pero no sabía cómo parar. Los talleres, el archivo, las mujeres que conocí, todo eso me mantenía viva. Mi casa estaba llena de tesoros, paños de crochet, cartas de agradecimiento, un cuadro de un río que pinté. En 2022, una sorpresa llegó. Una joven llamada Catarina, que había asistido a un taller, me contactó. Era estudiante de cine y quería hacer un cortometraje sobre mi historia. «Doña Niva, tu vida es un testimonio de resistencia», me dijo. «Quiero que el mundo lo vea». Al principio dudé. Ya había compartido mi historia en charlas, en el libro Puntadas de Libertad, pero Catarina insistió y con el apoyo de Araceli acepté. El cortometraje, titulado El hilo de Niva, se filmó en mi taller y en un set que recreaba la pensión Beira Río. Contaba mi historia, pero también la de Josilda, Nerina das Dores y las mujeres que habían encontrado fuerza en mi verdad. Cuando se estrenó en un festival en Goiânia, lloré al verlo, no por tristeza, sino por el orgullo de saber que mi lucha vivía en cada fotograma. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías abierto esa carta de tu madre sabiendo que traería recuerdos dolorosos? ¿Qué harías si tu historia se convirtiera en un cortometraje? Déjame tu comentario, dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas, y si quieres saber cómo mi legado siguió creciendo, cómo mis últimos días reflejan todo lo que he aprendido, sigue conmigo, porque la vida, como el río que corría junto a la pensión, siempre tiene más para enseñar. Y yo aún tengo mucho que contar. El fuego que encendí en la pensión Beira Río no solo destruyó un lugar, sino que iluminó un camino para cientos de mujeres que encontraron su voz a través de mi verdad. A mis 83 años, sentada en mi casa en Aracelípolis, con el pañuelo de Josilda en el bolsillo y las cicatrices de mi infancia grabadas en el alma, te cuento cómo mis últimos días han sido un reflejo de todo lo que he aprendido y cómo mi legado sigue creciendo más allá de mí. Mi nombre es Edinalba Cordeiro dos Santos y esta es la historia de cómo transformé el dolor en un faro que une a las silenciadas. Si estás escuchando, déjame tu nombre en los comentarios y dime desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida, El estreno del cortometraje El hilo de Niva en 2022 marcó un hito.
La sala en Goiânia, pequeña pero llena, vibró con aplausos cuando terminó. No era solo mi historia en la pantalla, era la de Josilda, Nerina das Dores y las mujeres que habían encontrado fuerza en mi verdad. Catarina, la cineasta, me abrazó con lágrimas en los ojos. Doña Niva, esto cambiará vidas. Y así fue. El cortometraje se presentó en festivales en Río, São Paulo y Recife. Y recibí cartas de mujeres que lo vieron. Una de ellas, Rosario, de Porto Alegre, escribió: Tu historia me dio valor para denunciar a mi hermano. Gracias, doña Niva. Cada carta era un recordatorio de que mi lucha y la de Josilda vivía en otras, rompiendo el ciclo de silencio que nuestra madre perpetuó. Los talleres de la Fundación Galadriel Nogueira, que Araceli y Ludmila ayudaron a expandir, crecieron aún más. En 2023 abrimos sedes en Belén y Fortaleza, llevando nuestro mensaje a mujeres del norte y nordeste. Enseñábamos costura, escritura, pero sobre todo a hablar. El silencio no protege a nadie, les decía. En cada taller compartía mi historia, la pensión, la fuga, la justicia. Mujeres de todas las edades me abrazaban después, contándome sus propios dolores. Una joven, Joana, me dijo: Doña Niva, gracias a ti, denuncié a mi jefe, ahora estoy libre. Esas palabras eran un regalo, un eco de la promesa que hice a Josilda de protegerla, de romper el ciclo de dolor. Josilda seguía siendo mi mayor orgullo. En 2024 me visitó en Aracelípolis, ahora como directora de una clínica para niños con traumas en São Paulo. Niva, estoy salvando vidas por nosotras, me dijo, abrazándome. Pero también me hizo una pregunta que resonó. ¿Encontraste paz, Niva? No del todo, respondí, tocando el pañuelo en mi bolsillo, pero encontré propósito. Josilda sonrió con esa luz que siempre tuvo y me dijo: eso es suficiente. Su clínica, su trabajo con niños, era su forma de sanar el pasado, y verla brillar era mi victoria. Nunca le conté toda la verdad sobre la pensión, pero supe que ella entendía, a su manera, lo que habíamos superado. El archivo en línea de la Fundación creció con miles de historias de mujeres de todo Brasil. Cada relato, desde los más dolorosos hasta los más esperanzadores, era un testimonio de resistencia. Una de esas historias vino de una anciana, Dona Rosario de Recife, que escribió sobre el abuso que sufrió en los años 50. Tu cortometraje me dio valor para escribir, doña Niva, decía. Quiero que mi verdad ayude a otras. Su relato, junto con tantos otros, se convirtió en parte del archivo, un legado que viviría más allá de mí. Mi casa se llenó de tesoros, paños de crochet, cartas de agradecimiento, un cuadro de un río que pinté, inspirado en el Canabrava. Cada mañana tomaba café en mi patio, cuidando mis plantas y tocando el pañuelo de Josilda, sintiendo que mi vida, con todas sus cicatrices, era un regalo. Mi salud flaqueaba. Las rodillas dolían más, las manos temblaban al coser, y los médicos hablaban de un corazón cansado. Pero mi espíritu estaba fuerte.
impulsado por la Fundación El Archivo Las Mujeres que Conocí. En 2020 una última sorpresa llegó. La Fundación fue invitada a un congreso internacional sobre derechos de las mujeres en Río de Janeiro. Querían que hablara, que compartiera mi historia con una audiencia global. Al principio dudé. Mi cuerpo estaba agotado y viajar era un desafío. Pero Araceli insistió. Niva, tu voz debe llegar al mundo. Con ella y Ludmila a mi lado, viajé a Río. Subí al escenario, con mi pañuelo de Josilda en el bolsillo y mi tatuaje del pájaro brillando. Hablé de mi infancia, de Josilda, de la Fundación, de las mujeres que habían encontrado fuerza en nuestra verdad. No dejen que nadie la silencie, dije. Su voz es su poder. El aplauso fue ensordecedor y sentí que Josilda, mi padre, Nerina, Das Dores, estaban allí conmigo. De regreso en Aracelípolis, mi cuerpo estaba agotado, pero mi corazón estaba lleno. Mi casa, con sus paños de crochet, sus cartas, su cuadro del río, era un refugio lleno de vida. Las cartas seguían llegando, cada una con una historia que me recordaba por qué había luchado tanto. Mi salud seguía debilitándose, pero no tenía miedo. Había cumplido mi promesa a Josilda, había dado voz a las silenciadas, había roto el ciclo de dolor. Mi broche de oro, aunque no lo llevaba en el pecho, era la vida que construí, las historias que ayudé a liberar. Cada mañana, al mirar mis plantas desde mi patio, sentía que mi vida, con todas sus cicatrices, era un regalo que había compartido con el mundo. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías subido a ese escenario internacional sabiendo que el mundo te escucharía? ¿Qué harías si tu historia pudiera cambiar vidas a miles de kilómetros? Déjame tu comentario. Dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas. Mi vida, como el río que corría junto a la pensión, siempre ha tenido más para enseñar, y aunque mi cuerpo se cansa, mi voz sigue fuerte. Gracias por acompañarme, por ser parte de este legado que Josilda y yo construimos juntas. Por razones personales, la persona que nos contó esta historia no puede revelar su verdadera identidad ni la de las personas involucradas. Respetamos su opinión y, por lo tanto, cambiamos los nombres de todos los personajes. Muchas gracias por compartir esta historia en esa situación, para convocar a todos y compartir profundas lecciones. Agradecemos sinceramente a cada persona que se tomó el valioso tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbete al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios te acompañe.